tu bondad. Te pedimos, Señor, en esta tarde de Escuela de Gobierno Espiritual, que tú nos hables, Señor, que tú nos traigas sabiduría, que tú nos traigas revelación, que tú nos traigas entendimiento de cada palabra que vamos a compartir. Sabemos que tú eres nuestro maestro, la Escritura lo enseña, y te pedimos que tú nos conduzcas entonces a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta tarde de Escuela de Gobierno Espiritual quiero compartirles un tema que tiene que ver con el gobierno espiritual y los cambios. Yo pretendía en esta tarde compartir algo que este fin de semana tengo que estar compartiendo sobre el liderazgo, pero bueno, Dios puso esta enseñanza en este día, no me pude mover de esto y creo que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, tiempos de cambio que a veces no se ven naturalmente, sino que se ven espiritualmente. Creo que naturalmente también se perciben, pero de todas maneras es algo que Dios está gestando en lo espiritual. Y a modo de introducción quiero compartir San Marcos capítulo 2, a partir del verso 18. En una ocasión yo les enseñé sobre esto, así que voy a usarlo solo a modo de introducción y voy a tomar parte de esto para comentar algunas cosas que nos van a introducir al tema. Dice el capítulo 2 de San Marcos, verso 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En una ocasión yo compartí sobre este pasaje respecto de el contexto en el cual se desarrolla esta conversación entre Jesús y la gente que estaba con él. ¿Por qué? Porque se juntan tres grupos de personas: los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. La pregunta era, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? El contexto yo lo usé para reflexionar respecto de que cuál de estos tres grupos provenían de Dios. Llegamos a la conclusión que los tres, que los fariseos eran de alguna manera el nacimiento de lo que Dios había establecido a través de Moisés, dándole la ley, dándole las escrituras, organizándolos para poder rendir culto y para hacer las liturgias que Dios había determinado. Entonces los fariseos eran grupos de personas que se supone que eran la expresión de Dios en la tierra y para toda la nación de Israel. El segundo grupo también era de Dios, porque Juan el Bautista fue un enviado del Señor para abrirle camino al Cordero. Así que cuando Juan empezó a predicar en el desierto, era la expresión de Dios en la tierra, solo que era un cambio. Juan había nacido en una familia de sacerdotes y rompió todo lo que venía de su pasado, rompió la cultura y todo lo que envolvía su vida y se fue al desierto y comenzó con algo nuevo. Ahí hay un profundo cambio, ¿verdad? De ser un sacerdote o de hijo de sacerdote, de la orden del templo, de todos los cuidados que había, porque en ese momento era todo, era la formalidad, era la ropa, era la forma de desenvolverse, era todo muy cuidadoso, todo muy minucioso. Y sin embargo, Juan el Bautista se viste con ropa extraña, cambia su manera de vivir, de pensar, de comer, de actuar, se va al desierto y empieza con algo nuevo. Ese algo nuevo no fue aceptado por todos, porque todo cambio tiene rechazos. O sea, hay mucha gente que ante lo nuevo se pone en ofensiva, ¿sí? Y ataca lo nuevo porque es más fácil atacar lo que no entiendo que cambiar para meterme en eso. Entonces muchos, ante la apariencia de Juan, vestido de esa forma, gritando en el desierto, dijeron, esto no puede ser de Dios, porque Dios es demasiado ordenado, meticuloso, prolijo, y este tipo es un desordenado que anda a los gritos diciendo que hay que bautizarse. Así que muchos no aceptaron el cambio que Juan dijo. Pero hay otros que se hicieron discípulos de Juan, no solo se bautizaron, sino que se hicieron discípulos de él. Así que se sentaban a que Juan les enseñara, les instruyera, con un modo nuevo, con una forma nueva. Claro, un día vino Cristo y se acercó al Jordán donde Juan estaba bautizando. Juan lo identifica como el Cordero que va a quitar los pecados del mundo y lo bautiza. Entonces Jesús a partir de ahí comienza a tener sus discípulos, no solo porque fue identificado por Juan, sino que empezó a manifestar al Cristo a través de su vida después de los 30 años. Entonces hubo gente
que eran los discípulos de Jesús, los 12, y que tenía más discípulos. Imagínense que cuando él da la enseñanza tan traumática que dio sobre comer mi carne y beber mi sangre, 70 se fueron, o sea, muchos de los discípulos ya no andaban con él. Así que él tenía un grupo de discípulos más grande, pero ya lo seguían a Jesús, ¿sí? Y tenía sus 12, que eran sus íntimos, sus discípulos. En esta escena nos encontramos con discípulos de las tres clases: discípulos de los fariseos, discípulos de Juan, discípulos de Jesús. Entonces en ese momento dijimos, ¿cuál de los tres era de Dios? Los tres, solo que no, hay dos grupos que no lograron mudarse, ¿sí? Es decir, hay un momento donde Dios propone un cambio, pero hay momentos en donde esas personas que tienen que cambiar no se atreven a cambiar, se quedan en la estructura y no se atreven a pasar de fariseos a Juan. Y hay otros que estaban con Juan, pero cuando vieron al Cordero, en lugar de seguir al Cordero, se quedaron con Juan. De hecho, cuando Jesús estaba manifestando sus milagros, los discípulos que estaban con Juan en la cárcel van a preguntarle, como discípulos de Juan, a ver si Jesús era el que tenía que venir o tenían que esperar a algún otro, ¿sí? Quiere decir que aunque Juan estaba preso, los discípulos seguían siendo discípulos del preso, de Juan, ¿sí? Entonces manifiesta tres maneras de pensar. Imagínense que si sos discípulo de una corriente tenés una manera de pensar. Tres maneras de pensar diferente, tres maneras de vivir diferente, tres maneras de actuar diferente, y las tres nacieron en Dios, solo que cuando Dios se mudó, alguien quedó estacionado en ese lugar. Está bueno que uno pueda estar bajo la cobertura divina en un momento determinado, donde Dios establece algo, pero quedarse quieto cuando Dios avanza o avanzar cuando Dios está quieto te deja fuera de esa cobertura, ¿sí? Alguna vez también comentamos sobre el pueblo cuando fue sacado, a los hebreos cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto, dijimos, ellos salieron de la esclavitud y Dios les puso una nube. La nube tenía un diámetro, tenía una cobertura determinada. Los que estaban debajo de la nube, cuando había sol, estaban bajo el cubierto de la nube, entonces el sol no los quemaba en el desierto, ¿sí? Porque si no, en poco tiempo morían quemados. Y durante la noche, que en el desierto hace frío bajo cero, ellos estaban bajo el cubierto de la columna de fuego, la nube se convertía en fuego, entonces ellos tenían calefacción por la noche y aire acondicionado durante el día. Cualquier persona que determinara detenerse cuando la nube avanzaba o avanzar cuando la nube se detenía, quedaba fuera de la cobertura. O el sol o el frío te terminaba matando, ¿sí? Ya no había maná fuera de la nube, el maná caía dentro de la nube, no había roca que vertiera agua fuera de la nube. Es decir, todo lo de Dios está bajo la cobertura de Dios, y Dios no le da cobertura a lo que Él, cuando Él se muda, ya no da cobertura donde estuvo, Él da cobertura donde está, ¿sí? Para que ustedes sepan que si Dios se mueve en su manera de pensar y no te moves, Dios no va a cubrir tu estancia. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado moverse. La bendición de Dios siempre está bajo la cobertura de Dios. Esto es como si fuera un paraguas. Si usted anda con un paraguas en la calle, y vamos a suponer que alguien lleva el paraguas y usted va de acompañante, ninguno de los dos se moja porque están los dos debajo del paraguas. Pero hay uno solo que lleva el paraguas en la mano. No llevan los dos. Uno solo lleva el paraguas, el otro se beneficia con que al estar bajo la cobertura del paraguas no se moja, ¿verdad? Ahora imagínense que el que tiene el paraguas avanza y el otro se queda quieto, automáticamente se empieza a mojar, ¿verdad? Imagínense que el que tiene el paraguas se detiene y el otro sigue caminando, automáticamente se empieza a mojar. Es decir, la cobertura solo sirve para los que se mueven bajo de. ¿Me entienden? O sea, la cobertura es la bendición de Dios, porque bajo la cobertura de Dios está la bendición física, espiritual, material. Debajo de la nube estaban todos sanos, estaban todos fortalecidos, todos tenían para comer, todos tenían para beber, aunque estaban en el desierto. Ahora, ¿qué hacía que esa bendición estuviera? Era una bendición momentánea, porque Dios tenía mucho más, pero la nube siempre te conduce a algo mayor, ¿sí? Entonces la nube los iba a conducir a la conquista. Claro, la conquista estaba por delante, pero mientras tanto ellos tenían que estar ahí abajo, porque bajo esa cobertura había bendición. Si te salías de la cobertura se terminaba la bendición. Cobertura implica voluntad divina. Eso es la cobertura, es la voluntad divina. Entonces, si yo estoy bajo la perfecta voluntad de Dios, en el sitio que Dios quiere y haciendo lo que Dios quiere, Dios me está cubriendo. El frío espiritual no puede abrazar mi vida, el fuego de las aflicciones no puede quemar mi vida, no puede faltarme alimento, no puede faltarme bebida, no puede faltarme bendición, porque estoy bajo su voluntad. Pero si Él avanza
y yo me quedo, automáticamente me salí de la cobertura y me empiezan a pasar cosas, empiezo a sentirme frío espiritualmente, empiezo a tener más problemas y no los puedo resolver, empiezo a tener hambre espiritual, empiezo a tener sed, pero no me siento saciado, me empiezo a sentir desprotegido y me puedo llegar a morir espiritualmente. ¿Usted me entiende? Por eso los cristianos debemos siempre buscar estar bajo esa nube. Ahora, la nube tenía una manera de moverse, pero había una directiva de la nube para el liderazgo. ¿Sabe que los líderes llevaban trompetas que Dios había hecho construir? Entonces, cuando la nube manifestaba quedarse, el pueblo se detenía porque tocaban las trompetas. ¿Sí? ¿Eso qué implica para hoy en día? Hoy no andamos con trompetas, pero los predicadores somos los anunciadores de cuando la nube se mueve o cuando la nube se detiene. Si Dios me puso a mí como líder, yo tengo que saber percibir en qué momento la nube se movió o se quedó. ¿Para qué? Para tocar trompeta y decir este es el tiempo de avanzar o este es el tiempo de quedarnos, pero es el tiempo de movernos o no es el tiempo de movernos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la virtud del pueblo? La virtud del pueblo es saber escuchar la trompeta. La virtud del líder es tocar la trompeta conforme al Espíritu, porque esa trompeta que se hacían representa al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el tocar trompeta implica para un líder, para un pastor, un apóstol, un profeta, un maestro, el saber discernir cuándo Dios toca la trompeta o cuándo Dios quiere determinada cosa para la iglesia. Pero la virtud del pueblo es saber escuchar y detenerse o avanzar cuando Dios dice. ¿Me va siguiendo hasta acá? Bien. En este pasaje que leímos hay dos ejemplos que son dignos de extraer. Jesús dice, no se le puede poner un remiendo nuevo en un paño viejo porque el remiendo nuevo, ¿sí?, rompe el paño viejo. Lo que está diciendo, porque nosotros siempre usamos este pasaje y el del vino nuevo en el odre viejo para decir, bueno, hay que cambiar porque Dios quiere derramar algo nuevo sobre la iglesia, entonces cuando Dios lo derrama hay que saber cambiar. Hay una cosa que me quedó muy claro al pensar en este pasaje y escudriñarlo un poco. Jesús da a entender que Él de ninguna manera pondría un remiendo nuevo en un paño viejo y que de ninguna manera pondría vino nuevo en un odre viejo porque se derrama el vino. Entonces hay cosas que no es que van a venir, quiero que preste atención a esto, no es que van a venir y cuando vengan vamos a poder cambiar, no. Hay cosas que va a tener que cambiar para poder recibirla porque si no se derrama el vino. Acá el problema no es el vino, acá el problema es el odre. Acá el problema no es el remiendo, acá el problema es la tela. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces Jesús dice, yo tengo vino nuevo, pero yo no voy a derramar el vino sobre odre viejo, porque si lo derramo, el odre se rompe y se pierde el vino. Fíjese en qué contexto Jesús da este ejemplo. Lo hace en el contexto de estar frente a los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan, es decir, odres viejos. Jesús, cuando tuvo que buscar los discípulos, no fue a buscar a los discípulos de los fariseos, no fue a buscar a los discípulos que ya tenía Juan, sino que levantó gente nueva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús dice, de ninguna manera voy a poner en riesgo el vino que quiero derramar. Usted me entiende, ¿no? Bajo ningún punto de vista estoy dispuesto a perder lo divino, porque lo divino es el vino. Entonces, acá lo que importa no es el odre, sino el vino. El vino es el protagonista de esta escena. Dios dice, yo tengo vino nuevo, lo voy a derramar, pero de ninguna manera pienso derramar una gota en un odre viejo. ¿Me está comprendiendo? Este pasaje muchas veces se interpreta de esta manera. Cuando Dios está derramando algo nuevo, tenemos que ser como odres nuevos. No. Si nosotros no somos odres nuevos, Dios no va a derramar nada. O sea, el derramar viene después del odre. Para eso Dios trabaja sobre el odre, para después derramar el vino. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces, si yo espero que Dios haga algo e ir adaptándome, ya vengo atrasado. Se supone que yo no puedo adaptarme a algo que Dios ya está derramando, sino que yo tengo que estar preparado para los cambios. A los cambios se los anticipa. Eso es un liderazgo de vanguardia. Es decir, si tengo una trompeta en la mano, porque en cualquier momento Dios se va a detener. El líder tiene que saber diferenciar y distinguir y saber anunciar un cambio que está a las puertas, o sea, un cambio que está viniendo. Y eso yo me doy cuenta, cuando me puse a pensar, yo dije, Dios nos viene anunciando hace un tiempo de ordenarnos, de corregir, de acomodar, nos habló de mentalidad, nos habló del cuidado, de derribar la fortaleza, ¿de qué no nos ha hablado, no? Si nos ponemos a pensar.
Entonces, todo eso vino para preparar los odres. Es muy difícil para una persona que viene con una estructura religiosa, legalista, poder recibir algo nuevo de Dios. Es muy difícil, no es que no quiera, pero es muy difícil poder recibirlo porque tiene paradigmas y tiene pensamientos. A eso Jesús le llama un odre viejo. Lo que está diciendo Jesús: yo no puedo derramar el Espíritu Santo sobre ninguno de los discípulos de los fariseos. Y no puedo derramar el Espíritu Santo, que es el vino nuevo, sobre ninguno de los discípulos de Juan. Porque ellos ya quedaron ahí en esa estructura. O sea, los fariseos siguen siendo fariseos. De hecho, lo terminaron llevando a la cruz. Fíjese si es fuerte la mentalidad. Y los de Juan tenían a su líder preso y ellos seguían siendo los discípulos. O sea, en un momento te tenés que dar cuenta que si tu liderazgo o el liderazgo de Juan vino a abrirle camino al Cordero, cuando llegó el Cordero tenés que mudarte y seguir con el Cordero. No te quedes con Juan. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces es necesario estar listo. Ahora, cuando me puse a pensar en esto, me di cuenta que el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice que nosotros debemos renovar el entendimiento de nuestra mente para comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No dice que Dios va a soltar su voluntad agradable y perfecta, entonces nos renovemos conforme a esa voluntad. Dice, renovaos para saber. Entonces yo tengo que tener, y ustedes también, la capacidad de tener la mente renovable, es decir, adaptable al pensamiento de Dios, dispuesta a ser mudada, porque de lo contrario las mismas estructuras mentales de tu limitación y de tus conceptos no te permitirán entrar a otra dimensión. Toda persona que desoye la trompeta o que piensa a su manera y no a la manera de Dios, no está lista para ir a un cambio de Dios. Entonces Dios no va a derramar cosas, se las va a frenar y decir, bueno, pero yo al final nunca la vi, Dios me dijo, pero al final no lo hizo. Es que Dios no lo hará hasta que nuestra mente, hasta que Él no encuentre en nosotros odres listos para recibir algo, listos para recibir un cambio, listos para recibir una directiva. Que Dios diga algo y que mi corazón ya esté listo para abrazarlo, ya está listo para recibirlo. ¿Me están comprendiendo? Mire, Pablo les dice algo a los Gálatas que me gustaría compartírselo. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Los Gálatas tenían un problema. Los Gálatas son los miembros de una iglesia de Galacia, ¿sí? Así se llamaba la ciudad. Y en esa ciudad Pablo dirige la obra de alguna manera y envía cartas, porque él establece cosas, pero los Gálatas tienen un problema que les impidió seguir avanzando. Ellos recibieron bien el Evangelio, pero se quedaron y no pudieron avanzar. Entonces Pablo los exhorta y se enoja con ellos. Pero vamos a ver cuál es el motivo. Dice Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjese la pregunta. ¿Ustedes recibieron a Cristo por la ley o por el oír con fe? Mucho que ver con lo que compartimos anoche, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuevamente, quiero extraer dos pensamientos fundamentales. Primero, los Gálatas habían recibido a Cristo, ellos venían de la mentalidad de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos venían bajo la mentalidad de la ley, ¿sí? Ellos venían con todo el pensamiento de la ley, del Pentateuco, de la ley de Moisés, del Talmud, de las costumbres judías. Y de pronto se les predica el Evangelio y ellos creen. Usted sabe que cuando creen, nacés de nuevo. Ahí viene el odre nuevo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo es, Nicodemo, no es que sos inservible. Nicodemo era un maestro de la ley. No le dijo, estás descalificado, sos inservible, sos un odre viejo, nunca te hablaré. No. Él le dijo, Nicodemo, no tengo problema con vos, pero si no nacés de nuevo no puedo derramar nada. Usted entiende, ¿verdad? Si hay un nuevo nacimiento, hay un odre nuevo. Si no hay un nuevo nacimiento, tengo un odre viejo. Entonces nunca serás del Espíritu a menos que nazca por el Espíritu. Los Gálatas nacieron por el Espíritu, porque recibieron a Cristo en sus corazones, ¿sí? Entonces Pablo le dice, ¿ustedes recibieron a Cristo por la fe o por la ley?
No, por la fe, solamente creímos. Bueno, la ley, listo, no sirve. Entonces le dice, ¿cómo habiendo empezado por el Espíritu? Fíjese, tan necios sos, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar por la carne? Quiero que ustedes presten atención a esto. Todo lo que es del Espíritu y todo lo que comienza del Espíritu, solo se abraza en el Espíritu, se recibe en el Espíritu, se termina en el Espíritu. ¿No? Usted me sigue, ¿verdad? Nosotros estuvimos acostumbrados a vivir en la dimensión natural. Dimensión natural es dimensión carne, ¿verdad? O sea, pensábamos carnalmente, actuábamos carnalmente, tomábamos nuestras propias decisiones, pero hemos aceptado a Cristo. Esto es locura. ¿Por qué? Porque nunca lo vimos, sin embargo lo aceptamos y creímos, lo aceptamos por la fe. ¿Sí? Ese principio por la fe que nombra 2 veces Pablo es el mismo principio para seguir viviendo en el Espíritu hasta el fin. ¿Por qué? Porque si te sirvió para entrar al reino, te servirá para vivir en el reino. Entonces, la fe me dio entrada al reino. Acepté a Cristo, no lo había visto, es locura, el Espíritu me trajo convicción y me dio nueva vida. Recibí el Espíritu Santo para vivir en el Espíritu Santo y no para volver a la carne. Los sentidos carnales no son dignos de confianza. Los sentidos almáticos, que también incluye esto, no son dignos de confianza. Toda la sabiduría almática es carnal, animal y diabólica, dice también en la Escritura. Entonces, de alguna manera tenemos que saber que la única manera de ser un odre nuevo es en el Espíritu, porque ese es el nuevo nacimiento que Dios nos dio para abrazar todo lo espiritual. Lo espiritual se ha de entender espiritualmente. Dios nunca derrama sobre la carne, aunque tu carne sea tocada. Dios nunca derrama sobre tu alma, aunque tu alma pueda ser una herramienta al servicio del Espíritu. Dios solo derrama sobre el Espíritu. Lo que viene de Dios viene al Espíritu, porque el Espíritu es el odre nuevo. ¿Ve? Entonces no se trata de que de cuánto legalismo, religiosidad tuve solamente, sino que si sos renacido, tenés el Espíritu, Dios puede derramar sobre el Espíritu, pero viví en el Espíritu, casala en el Espíritu, porque si Dios te tira una revelación, el que anda en la carne, ¿qué pasa? Combate, no entiende las cosas del Espíritu, no las puede entender, por eso no las puede recibir, por eso las va a combatir. Todo lo que estamos compartiendo y cosas que se vienen, que Dios ya me las mostró, cosas que vienen sobre la congregación. Y me refiero, ya me las mostró porque me refiero a la palabra. Hay cosas que Dios me mostró de la palabra que se van a abrir en revelación como nunca antes. Y yo sé que gente va a pensar, o estoy recontra loco, o se va a abrir algunas cosas que voy a compartir, porque en este tiempo que viene será un tiempo de revelación mayor, profunda. Aunque vamos a compartir cosas que van a ser entendibles para la gente que llega, va a haber ámbitos de revelación mucho más profunda porque van a ser ámbitos proféticos, ámbitos de dirección. Entonces tienes que estar atento a los mensajes de ahora en adelante, porque son mensajes que te van a dejar tomando una decisión definitiva en tu vida. No lo podés escuchar de manera pasiva, no lo podés escuchar carnalmente, no, porque vas a seguir en el mismo lugar, aunque Dios está derramando algo para provocar profundos cambios. ¿Me va siguiendo? Entonces tengo que estar atento en otra, tengo que ver en el Espíritu lo que el Señor está diciendo y lo que el Señor está haciendo, porque si no, no habrá cambios. No habrá cambios. En el libro de Gálatas también, capítulo 5, Pablo le sigue diciendo en el verso 25, fíjese este concepto, después de hablar de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, les dice Pablo, si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Extraiga solo este pensamiento. Si, dice, fíjese, preste atención, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto no es ser místico, ni raro, ni andar el espíritu con el cuerpo en casa, no, andamos nuestro ser, nuestra naturaleza. Usted va a ir a trabajar, usted puede ir a estudiar, usted puede andar en la calle, usted puede andar en bicicleta, usted puede andar en coche, en moto, paseando, en avioneta, pero usted puede andar en el espíritu, es decir, si no la ves en el espíritu no la vas a ver. Las reuniones serán ámbitos que el que está entonado en el Espíritu sabe y vendrá a beber del Espíritu, va a recibir en el Espíritu, va a provocar cambios espirituales, va a entender dimensiones espirituales de lo que está haciendo, y el que anda en la carne va a quedar. Por eso se los dije anoche y se los vuelvo a decir ahora. Si vamos a andar en el Espíritu, cuidemos las cosas del Espíritu. Tenga cuidado. Y esto ya queda a modo personal, porque ya ahí ya no me meto, yo me meto en el ámbito de la congregación, yo no gobierno personas, yo gobierno ambientes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo proponer un ambiente como pastor.
Yo propongo un ambiente. Estamos acá reunidos porque yo propuse el ambiente de reunirnos y que se haga un ambiente de enseñanza. Yo propuse, pero yo no gobierno la vida de los que vinieron o los que no vinieron. Por eso si usted está sentado es porque usted determinó. Y si algunos no vinieron es porque determinaron no venir, pero yo no puedo gobernar eso. Entonces, quiero que entienda que el gobierno espiritual del Espíritu funciona así. Usted lo tiene que detectar porque de lo contrario usted no va a encontrarse con una dirección. Hay mucha gente que ante la mentalidad de esclavitud necesita que le digan qué tiene que hacer y que se lo ordenen, porque si no, no lo hace. Sin embargo, en esta etapa que nosotros entramos, esto tiene que ver con ambientes. Usted tiene que leer el ambiente, tiene que leer el tiempo que vivimos y tiene que escuchar lo que el Espíritu Santo le dice, porque si usted no hace algo es porque el Espíritu Santo ni te movió a hacerlo, mientras que a otros los movió a hacerlo. Entonces esto es capacidad de captar. Yo no gobierno personas, ni ahora ni nunca. Yo renuncio a gobernar personas, yo gobierno ambientes. Es decir, Dios me puso como pastor de una congregación. Ni siquiera un pastor común puede gobernar una oveja. Puede gobernar ambientes. Puede cerrarles un corral y decirles se quedan acá o las puede pasar a otro corral. Pero a que no se mete en la mente de la oveja para gobernarla. ¿Por qué no las hace caminar en dos patas? ¿Por qué no hace que se afeiten sola y que le dejen la lana en el coso y que se esquilen sola y que... No, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque vos tomás decisiones. Usted me entiende, ¿verdad? Pero vos no podés gobernar la mente. Entonces yo no voy a gobernar su mente, no quisiera. Si yo pretendiera gobernar su mente o la mente de una persona, usted estaría en una secta. Entonces acá es pensar conforme al Espíritu, es entender lo que el Espíritu está haciendo, es tener... Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Con mística? ¿Es raro? No, tener cuidado en este tiempo, más que nunca, en los ámbitos en donde estoy. Porque hay ámbitos en donde van a matar lo que el Espíritu quiere hacer. Es decir, usted no puede estar, ver, hablar o hacer lo que es incorrecto o lo que no es bueno para el espíritu, más allá de que si es pecado o no es pecado. Usted puede decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Es pecado, no se trata. Mira, hay momentos donde usted no tiene que medir pecado, hay momentos donde usted tiene que medir conveniencia en el espíritu. Hay un momento usted no se tiene que basar, porque esa es la vida del Espíritu. La ley marcaba una cosa muy contundente. La ley te decía lo que era pecado y lo que no era pecado. Hasta acá se puede, más de acá no se puede. Ley. La ley y el Talmud también estaba para eso. Los mismos judíos habían escrito, ¿sí?, qué cosas podían hacer, cuántos pasos podían caminar un día sábado, cuánto peso podían cargar, qué cosas podían decir, qué palabra no podían decir. Usted entiende, ¿verdad? Ellos para escribir la palabra Jehová se bañaban 7 veces. O sea, ¿quién lo dijo? Ellos, 6 no servía, eran 7. O sea, la ley es rígida, porque la ley no es del Espíritu. Entonces, si usted tiene una ley, mire las leyes naturales. Si la ley natural de tránsito, que yo siempre se la pongo de ejemplo, dice que con el rojo se para y con el verde se avanza, se terminó. No hay tal cosa como el amarillo fuerte, ni el rojo pálido, no, es rojo, verde es verde. Eso es ley. ¿Usted entiende, verdad? Dice, pasó en rojo, es rojo. A nosotros nos pasó hace poco, ¿sí?, que venía avanzando, habíamos ido de viaje a Córdoba, veníamos avanzando detrás de un camión, yo no veía el semáforo, pero el camión avanzó y yo avancé atrás del camión y el camión avanzaba despacito, ¡pam! Me sacaron una foto, no alcancé a cruzar la calle, pero por Dios que yo avancé porque avanzó el camión, porque atrás venía gente que también avanzó conmigo, me sacaron la foto y me cobraron la... Pero tienen razón, pasa en rojo. Ahora, yo le puedo explicar, no, es que yo no lo vi, porque en verdad fue injusto porque el que me frenó fue el camión y me dejó a mitad de la calle. Si yo tengo que explicar, la verdad no fue justo, pero es ley. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Nada, pagué la multa, me callé la boca, no hice nada, si tenía la fotito ahí. Ya está. No. ¿Qué voy a mandar? Yo le puedo explicar que el camión me frenó y empezó como a hacer retranca, me dejó, no me dejaba avanzar y todavía conversamos con mi señora a ver si me agarra el semáforo en rojo, dijimos. A ver si ella entonces me dice, a ver si nos sacan una foto. Dicho y hecho. Nos sacaron una foto, pagué la multa, no hice ni descargo ni nada. ¿Por qué? Porque es ley. Usted entiende, ¿verdad? Entonces, bajo la ley, lo espiritual, vos no podés manejar lo espiritual. A ver, ¿esto es pecado o no es pecado? No, esto es del Espíritu o no es del Espíritu. Esa es la diferencia. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Qué es andar por el Espíritu? Usted necesita una ley
que te diga, esto no lo toques, esto no lo mires o esto no lo hagas. Usted no va a encontrar en la vida espiritual que una ley te diga qué película podés mirar. No hay. ¿Por qué? Se supone que no la vamos a necesitar. Estoy seguro que si las películas existieran en la época de la ley en Israel, seguramente hubiesen sacado una ley de qué películas no mirar. Estas no, la triple X no, la otra no, está bien. La de acción que matan mucha gente, no sé, pero seguramente habrían puesto límites. En la época del proceso militar en Argentina, cortaban las películas, las escenas que no querían. Películas de Isabel Sarli, cortadita acá y cortadita acá. Películas que tenían mensaje que se supone que eran contra el gobierno, la cortaban acá. O sea, primero pasaba por la tijera y después la largaban al cine. Recortada, había una polémica, pero bueno, de todas maneras era censura, se le llamaba censura. Se censuraba. Eso era ley. ¿Usted necesita eso? Yo necesito que se me corte la luz en casa para no mirar lo que no debo mirar. Necesito que un ángel me pegue un sopapo en la nuca para dejar de hablar estupideces cuando estoy hablando con alguien las cosas indebidas. Necesito, ¿usted entiende, no? Necesito una dirección, un zamarreo fuerte, o lo que yo necesito es que el Espíritu a mí me traiga convicción de lo que Él quiere. Porque esa, ¿sabe qué? Eso libra al pastor de tener que gobernar gente. Es decir, no me pregunte a mí si puede, problema suyo. Durante mucho tiempo las iglesias se manejaron en esa dimensión. ¿Cuál era esa dimensión? Y si no te dabas cuenta hasta qué medida era tu escote, el pastor te decía, eso está muy escotado, ¿eh? Y encima le echaba el ojo para mirar y decía, no, ¿hasta dónde tenía que ser el escote? 5 centímetros sí, 10 centímetros no. ¿Quién es el hombre para manejar el escote de una mujer? Esa pollera está demasiado corta. ¿Quién dijo? O sea, usted entiende, ¿verdad? Eso era querer gobernar personas. Si no te pones esto, no venís. Si te cortás el pelo, hay disciplina, medían el pelo con una regla y si te querías cortar las puntas porque las tenías florecidas, te disciplinaban. Entonces, eso era el hombre queriendo gobernar al hombre, queriendo tener cuidado, pero lo convertían en ley. Entonces nadie, se supone que si tenés el Espíritu Santo, el Espíritu te va a dar discernimiento de hasta dónde tu escote, hasta dónde el tajo de tu pollera, hasta dónde podés mirar, hasta dónde podés hacer, hasta dónde no. Pero corremos un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que si decís que sos del Espíritu y andás en la carne, podés terminar haciendo cualquiera, aunque digas que sos del Espíritu. ¿Por qué? Porque nadie puede negar que sos del Espíritu. El problema es, ¿lo estás escuchando el Espíritu? ¿No te dijo el Espíritu Santo que eso no? Yo cuando me entero de algunas cosas, ¿no? Al viajar voy a distintos lugares, charlo con mucha gente, hablo con muchos pastores y conozco muchos casos. Entonces cuando escucho de algunos casos, yo digo, ¿cómo puede ser que una persona con el Espíritu Santo no pudo discernir que tal cosa no se hacía? O que tal cosa no lo podía conducir a nada nuevo o ni nada bueno, pero no porque esté escrito, sino porque hasta dónde quiero ir yo. Quiero que usted me entienda. Si yo no quiero ir a la playa, meterme al agua, yo me puedo quedar vestido como estoy. Pero si yo quiero ir a la playa y meterme al agua, me tengo que poner una malla. Entonces, es una cuestión personal. O sea, depende con qué vestidura te vestí, depende al ámbito en el que te querés meter. ¿Querés revestirte del Espíritu, como dice Pablo? Entonces entrarás en ámbitos espirituales. ¿Querés que vestirte carnalmente? Quédate como carnal. Pero eso lo tiene que decidir uno. Usted me entiende, ¿verdad? Cada cosa que yo haga es una siembra que puede terminar en una cosecha incorrecta. Se lo demuestro. Dice Pablo a los mismos Gálatas en el capítulo 6, verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es decir, ¿a dónde yo siembro en el Espíritu? ¿Está hablando de la ofrenda? No. Entonces, ¿a dónde siembro en el Espíritu? Está diciendo que todo lo que yo, de alguna manera, fíjese lo que es la siembra, ¿verdad? Usted pone una semilla en la tierra, la deposita en la tierra, no la deposita en el asfalto. Para que usted me pueda entender, este sería el ejemplo. La tierra fértil sería el espíritu y el asfalto sería la carne, ¿verdad? Entonces está diciendo, el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará. Pero el que siembra en el asfalto, del asfalto va a cosechar, no sé, yuyo, ¿qué podrá cosechar? Si te sale algo, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere con sembrar en el espíritu o sembrar en la carne? La siembra tiene que ver con lo que das. Sembrar es dar, ¿sí?
Entonces, ¿cómo siembro en el Espíritu? Siembro en el Espíritu todo lo que le doy al Espíritu. Si le doy mi tiempo al Espíritu, si le doy mi carne al Espíritu, si le doy mi mente al Espíritu, si le doy mis finanzas al Espíritu, si le doy mi tiempo al Espíritu, si le doy mi atención al Espíritu, si le doy mi oído al Espíritu, si le doy mis ojos al Espíritu, si le doy mis manos al Espíritu, si le doy mis pies al Espíritu. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces, si siembro para el Espíritu, de Él voy a cosechar, porque me estoy sembrando en Él. Yo cuando paso tiempo con Dios me estoy sembrando en Él. Ahora, cuando me desconecto de Dios y me conecto con otra cosa, yo me estoy sembrando en otra cosa. Ahora, no implica esto que no pueda tener un tiempo de expansión, que no pueda hacer otra cosa y dejar de ser espiritual. Yo sigo siendo una persona espiritual aunque mire una película. Ahora, si yo me miro 7 películas todos los días, no importa de qué sean, yo me estoy sembrando de manera incorrecta. Me estoy invirtiendo mal. Fíjese esto, usted se siembra para el trabajo, ¿sí? Y puede que usted tenga que trabajar 8 o 10 horas en un lugar. Usted se siembra para el trabajo y ¿usted qué le siembra? Le siembra tiempo, le siembra esfuerzo, le siembra las atenciones, siembra sus ojos en lo que está haciendo, sus manos, su cuerpo, su salud, su oxígeno. Todo está en favor de lo que usted está haciendo. Su cansancio, su salud. Hay gente que ha terminado mal en su salud por causa de su trabajo. Todo lo siembra ahí. ¿Y qué cosecha? El sueldo. Si eso es lo que te propusieron. Sembrate acá de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, y lo que te va a producir esto son 2.500. ¿Usted entiende, verdad? ¿Cuál es tu cosecha? 2.500. Sí, pero yo me enfermé y tomé frío, y otro día hacía calor, y otro día estaba cansado. Perdón, yo te dije que si vos te sembrás todo, es más, si andás distraído, sembrándote en otra cosa, que andás mirando una revista, te va a decir, dejá la revista y ponete acá porque yo te ocupé para que trabajes, no para que te ponga a mirar una revista. O sea, en el trabajo te van a evitar que te siembres en otra cosa. Para que te siembres en tu trabajo porque vos dijiste que vos te sembrabas ahí de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 3 de la tarde a las 10 de la noche y que te dan 2.500 pesos. Punto. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces, de lo que yo me siembro es de lo que voy a cosechar. Pregunto, ¿está mal sembrarme en el trabajo? No, está bien, pero no esperes cosechar más que el sueldo que te dijeron. Punto. Sí, pero yo en mi trabajo he hecho amigos. No, eso no fue la siembra de tu trabajo. Si usted se dedica a su trabajo, usted no tiene ni siquiera por qué hablar con nadie. Si usted habló con gente, usted estaba sembrando amistad. Entonces cosechaste amistad por tu siembra la amistad. Si vos sembrás compañerismo, cosecharás compañerismo. Usted me entiende, ¿verdad? Pero es otra siembra. Me sembré en una persona cuando le escuché, le invertí tiempo, le oí, le di un consejo, entonces me estoy sembrando en esa persona. ¿Qué voy a cosechar? Me va a devolver como una amistad, un compañerismo. A veces te pueden devolver ingratitud, pero de alguna manera alguien por otro lado te va a retribuir. ¿Usted me entiende? Pero nosotros nos estamos sembrando permanentemente. Jesús dijo, mi vida es como una semilla, pero yo vine a sembrarme para el Padre y voy a tener una cosecha extraordinaria, porque si no caigo en tierra y muero, no daré fruto, pero si muero daré mucho fruto. Él se sembró para la tierra, se sembró para la humanidad, porque tenía que recuperar el gobierno de la tierra. Entonces Él vino a la tierra para morir en la tierra y terminar reinando desde el cielo a toda la tierra. ¿Usted me comprende? ¿Qué es lo que usted quiere reinar? ¿Qué es lo que usted quiere gobernar? Gobierno espiritual es siembra espiritual. Cristo quería gobernar la tierra, vino a la tierra, se hizo hombre. ¿Para qué? Para morir en la tierra y gobernar la tierra. Ahora nosotros, ¿dónde queremos gobernar? En la tierra. ¿Pero desde dónde? Desde el Espíritu. Hay que sembrarse en el Espíritu. Porque si yo me siembro en el Espíritu, del Espíritu tendré gobierno. A mí me va a producir donde yo me siembre. Usted me entiende, ¿verdad? No estoy hablando de, présteme atención, yo no estoy hablando de liturgia de culto, no estoy hablando, porque los fariseos se supone que se sembraban para Dios, pero no se sembraron en el Espíritu. Entonces estaban en el templo, ofrecían sacrificio en el templo, hacían oraciones en el templo, pero no se estaban sembrando en el Espíritu, se estaban sembrando en una religión. Nosotros no estamos en una religión, nos estamos sembrando la vida espiritual. Y eso no tiene que ver con el ámbito de una reunión, ni los martes, ni los jueves, ni una escuela un miércoles. Esto tiene que ver con un modo de vivir. Usted se siembra del Espíritu si usted quiere cazar gobierno espiritual. Si queremos vivir en el gobierno espiritual, tengo que tener autoridad espiritual. ¿Cuándo tengo autoridad espiritual? Después de morir, porque solo el poder de la resurrección es la que trae poder espiritual. ¿A dónde viene? Cuando yo me siembro, ¿qué hay? Muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que yo doy, lo pierdo. Yo doy mi tiempo para estar con Dios, yo estoy perdiendo mi tiempo para hacer otra cosa.
No es, entiéndame esto porque si no va a decir que caigo en herejía. No es que estoy perdiendo mi tiempo en el sentido, estoy con Dios, estoy perdiendo el tiempo. No, estoy perdiendo el tiempo para otra cosa. ¿Usted entiende, verdad? Si usted se dedica, por ejemplo, a leer un libro y está 5 horas leyendo, usted puede ser un libro interesante, vos decís que bárbaro, fue un tiempo bien invertido, pero lo perdí para cualquier otra cosa, porque durante esas 5 horas no hice más que leer el libro. ¿Usted entiende? Entonces, sembrarse siempre es morir, porque es darse. Usted tiene que saber que usted está muriendo en su trabajo. ¿Por qué? Y descuente todas las horas que usted ha vivido haciendo su trabajo, usted se va a dar cuenta cuántas horas no le sirvieron para otra cosa que para invertir en tu patrón, en tu trabajo, en acarrear caja, en mover cosas, en hacer, porque en ese tiempo tu vida se fue y no volvió. ¿Usted me entiende, verdad? Cuando usted le dedica tiempo a cosas, incluso a personas, usted puede estar toda la noche con una persona y al otro día hablando, y al otro día hablando, y al otro. Hay gente que te va a chupar la unción, hay gente que vos le vas a invertir días y días y días. Y yo te voy a decir una cosa, todas esas horas que vos invertiste ahí, las perdiste para otra cosa, te sembraste ahí. Espero que te produzca. O sea, si te produce, bárbaro, pero cuidado donde te sembrás, porque hay cosas que no te producen. Si te sembraste en una amistad y tu amistad produce, bárbaro, listo, está bien, sembraste tranquilo porque tenés retribución. Si te sembrás en tu trabajo, está bien, porque usted sabrá que te están pagando. Pero si te sembrás en cosas que no te pagan nada, usted no, lo único que va a cosechar es muerte. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Usted sabe lo que es la corrupción, ¿verdad? Es algo que se está pudriendo. Es algo que se corrompe. Eso es nosotros compartimos una serie sobre la corrupción. Si no la recuerde, sería bueno que la vuelva a escuchar, porque en esa serie hablamos de cómo una fruta se va pudriendo a través de que entra en esa fruta un germen, un virus que está ajeno a la fruta. Por eso cuando la tienen a la fruta en cámara, la fruta no se pudre, solo la tienen sin oxígeno. ¿Y por qué la fruta queda igual desde que la mete a la cámara hasta que la saca? Porque la falta de oxígeno impide que haya bichitos que la hagan poner fea y la corrompan. Entonces hay ambientes que a mí no me van a corromper, pero hay ambientes que me pueden corromper. Yo puedo ponerme a mirar televisión, pero si yo me pongo a mirar una película pornográfica va a corromper mi mente. Porque estoy permitiendo que agentes extraños se metan a mi cabeza. Imágenes sucias, imágenes perversas, cosas que después voy a apagar el televisor y van a seguir dando vuelta en mi cabeza. Usted entiende, ¿verdad? Estoy permitiendo que agentes extraños me corrompan. ¿Por qué me corrompo? Porque me estoy sembrando mal. Me tengo que sembrar en el Espíritu. ¿Qué es sembrarme en el Espíritu? Todo lo que haga para Dios y por Dios en ambientes espirituales, no solo leer la Biblia o estar de rodillas, es estar metido en las cosas del Señor. Entonces eso me va a producir a mí. Me va a producir a mí. Yo me siembro en mi oficina, no solo cuando doy un mensaje, yo me siembro cuando estoy leyendo, me siembro cuando estoy estudiando, me siembro cuando estoy orando, me siembro cuando estoy charlando las cosas de Dios, me siembro, me estoy sembrando. Entonces yo voy a cosechar algo de eso, entonces nunca voy a estar en el mismo nivel, Dios me va subiendo a otro nivel. ¿Por qué? Porque la cosecha siempre te deja más arriba, mayor riqueza, mayor cosecha, mayor riqueza. Usted no puede con Dios empezar en pobreza y terminar en pobreza, porque eso quiere decir que usted nunca sembró en el lugar correcto, si no tendría cosechas correctas. Usted me entiende, ¿verdad? Si yo empiezo con el Señor y empiezo a sembrar en las cosas del Espíritu, se supone que después de 10 años de sembrar correctamente vas a cosechar correctamente, entonces se supone que después de 10 años vos sos rico. Y no estoy hablando de plata. Usted me entiende, ¿verdad? Y si alguien, por ejemplo, mire el ejemplo natural, si alguien trabaja en un trabajo medio esclavo, medio difícil, y vive ahí, puede estar 20, 30 años y nunca progresar, porque se está sembrando en un trabajo que no le produce nada. Esto, ¿sabe qué? Es como trabajar todo el año para sembrar 1 hectárea. Y todo el año trabajar la tierra de rodillas, yuyito por yuyito, abrir surco con las manos, andás como... Y te podés matar trabajando todo el año, pero ¿qué te va a producir? 1 hectárea de cosecha. Nunca vas a poder avanzar. Así hay gente que está en su trabajo, en sus cosas, aferrada y no avanza, porque siembran mal. Hay que sembrarse en el Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Cuidar el Espíritu. Cada vez que haga algo, mire, hacer silencio en un momento determinado es sembrarte en el Espíritu. Es sacarle el tiempo, iba a decir robarle, lo cual no está mal si usted quiere, para que usted me pueda entender. Es robarle el tiempo a todo y dedicarlo al silencio para con Dios. Nada más. Eso es sembrarte. Mire lo que le digo, sembrarme en el Señor es buscar un lugar y de pronto estar así.
pensando, Señor, háblame, si me querés decir algo, decímelo, si me querés mostrar algo, mostrámelo. Yo quiero ser sensible a tu pensamiento, quiero que me muestres, tráeme, cerrá tus ojos, medita en el Señor. No en la meditación de los orientales y en la nueva era. Esto era de Cristo, solamente que las falsas religiones le arrebataron la meditación a la iglesia, pero la Biblia te dice 20.000 veces, meditá, orá y meditá. ¿Para qué? Pensá, dejá que el Espíritu te hable, hacé silencio, invertite en Él, apagá la radio, apagá la televisión. No es que en todo el día, no estoy hablando, bueno, vamos a volvernos a ser como las colectividades que están alejadas de toda la realidad. No, tenés tu computadora, tenés tu televisión, tenés tus amistades, pero usted tiene que saber que hay cosas que no le edifican, no le hacen bien y no va a tener cosecha de todo eso. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Es una cuestión de determinar. Vino nuevo va en odres nuevos. Y la cosecha viene cuando uno sembramos correctamente. Los Gálatas empezaron en el Espíritu y dijo, terminen en el Espíritu, no van a ser cabezón. Habiendo empezado en el Espíritu, van a terminar en la carne. O sea, nunca podés terminar la obra que empezaste en el Espíritu. Nunca, jamás. La empezaste en el Espíritu, se vive en el Espíritu, se termina en el Espíritu. De lo contrario, nunca tendrás resultado. ¿Me va siguiendo, iglesia preciosa? Por último, le voy a decir algo. Estaba leyendo y estaba viendo sobre dos tipos de liderazgo, ¿sí? Y tiene mucho que ver con lo que dije, porque uno de esos tipos de liderazgo es el liderazgo que se le llama moabita, ¿sí? Y está tomado de Jeremías 48:11, donde dice que quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor, es decir, su conducta en él y su olor, ¿sí? Dice, no se ha cambiado, por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo les enviaré trasvasadores que los trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. ¿Cuál es el problema de Moab? El problema de los moabitas era que no cambiaban, que se quedaban siempre igual, que no aceptaban los cambios. Entonces Dios dice, me cansaron, voy a mandar trasvasadores, gente que los va a zamarrear, les va a romper los odres, que los va a traspasar de vasija en vasija. Y yo le digo algo, no es lo mejor que te puede pasar, es mejor cambiar por voluntad propia. Saben que los moabitas eran descendientes de Lot, eran descendientes de Moab, que era hijo de Lot, pero era un hijo de una relación incestuosa de Lot. Las hijas lo emborracharon a Lot y se acostaron con el padre para tener hijos y nacieron los moabitas, ¿sí? Y los amonitas. Entonces los moabitas nacen de ahí, surgen de una relación incestuosa. Moab significa la semilla del padre, o sea, de tal palo, tal astilla. ¿El padre qué tenía? ¿Cuál era la cuestión de Lot? Aunque ellos eran resultado del pecado. La cuestión de Lot es que Lot era un tipo que vivía con Abraham, que era el de la bendición. Abraham representa el espíritu, pero Lot la carne. Hasta que no te deshaciste de la carne, no vino la bendición al espíritu. Por eso cuando se llegó a Lot no avanzaba. Abraham entendía lo de Dios, se dirigía por el Señor, dejó su tierra, dejó sus cosas. Dios lo dirigía donde tenía que ir. Lot andaba buscando cosas. Siempre al lado del ungido, pero no era él. Entonces se quedó con la tierra equivocada, cayó en cautividad cuando los reyes entraron en guerra, estaba en Sodoma cuando fue a destruir la ciudad, él ahí andaba metido, la mujer se convierte en estatua de sal, las hijas lo emborrachan y se acuestan con él. O sea, un hombre que tendría que haber vivido en la bendición, nunca aceptó los cambios del espíritu, solo se manejaba carnalmente. Por eso Lot es velo. ¿Sabe qué representa Lot? La carne. Lot representa la carne, es decir, gente que se mueve al lado de donde está la unción, pero nunca tiene la unción. Gente que nunca escucha el espíritu, se mueve carnalmente, elige el mejor campo, pero le va mal. Se mete en la mejor tierra, pero no le produce. Se mete en lío, cae cautivo, y el que lo tiene que librar, ¿quién es? El del espíritu, Abraham. Abraham lo libraba de la esclavitud porque Abraham la veía. Abraham era un hombre del espíritu. Por eso tuvo un hijo del espíritu. Usted lo va a encontrar en el mismo pasaje de Gálatas, donde dice que, por ejemplo, en capítulo 4, verso 29, dice como, entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu. Es decir, Ismael, que había nacido de la esclava, perseguía a Isaac, que era del espíritu. Es decir, Abraham concibió hijos del espíritu, porque se dejó guiar por el Señor. Usted me entiende, ¿verdad? O sea, Abraham representa al espíritu, por eso somos hijos de la fe. La fe solo es del espíritu. Abraham representa la fe, Abraham representa el espíritu. Lot, la carne. Hay liderazgo del moabita, hay liderazgo abrámico, si quiere.
¿sí? Para que usted me entienda. Hay gente conducida por el Espíritu y gente conducida por la carne. Vean Lot, el ejemplo y las consecuencias de lo que produce vivir con tus propias decisiones. Y miren a Abraham, lo que significa a pesar del proceso, del dolor, del hambre que sufrió o de tener que dar lo que más amaba. Fíjese el proceso del hombre espiritual o la mujer espiritual. Hay un día donde Dios te pide todo. Hay un día donde Dios te lleva, te saca de Egipto, hay un día donde Dios te lleva a otra tierra, pero ¿sabes qué? Vos y toda tu descendencia vivirán en bendición, porque te sembraste en las cosas correctas. Dejaste lo que amaba, dejaste tu tierra, dejaste un montón de cosas. No te entendió nadie, porque ni tu familia te entendió, pero es el día de hoy que seguimos hablando de ese hombre, porque fue un hombre que lo dejó todo para sembrarse en el sitio correcto. Lot quería la siembra, él no se sembraba, él quería la cosecha. Él quería, ¿dónde está? Él andaba buscando la mejor tierra, buscaba las mejores cosas, pero siempre le fue mal. Siempre le fue mal. Usted tiene que saber a dónde va a sembrar para tener verdadero gobierno espiritual. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos, Señor mío, tu presencia. Te damos gracias por este momento, por este tiempo que tú nos has impartido, nos has enseñado. Y te pedimos que tú nos traigas revelación a nuestra vida, Señor, para ser odres nuevos, para sembrarnos, Señor mío, en el Espíritu y vivir en el Espíritu, porque ahí es donde comenzó lo nuevo que tú nos diste. Ahí es donde comenzó la nueva vida. Ahí es donde tú impartes bendición y vida eterna. Ahí es la dimensión en la cual podemos gobernar. A eso tú le llamas gobierno espiritual. Gracias te damos, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.